Hola, sean todos bienvenidos nuevamente a este hermoso tiempo de devocional Viviendo Sabiamente, basado en el libro de los Proverbios. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión basada en el capítulo 28. Esta mañana he titulado esta reflexión más valioso que las riquezas, más valioso que las riquezas. Usted se preguntará, ¿qué cosa será más valioso que las riquezas? Vamos a ver. Hoy en día la gente valora mucho más a un hombre muy rico. Un hombre muy rico es muy buscado. En Proverbios 19:4 dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Un hombre rico es muy querido, es muy apreciado. Las personas buscan ser amigos del rico, porque en este amigo van a poder encontrar intereses personales. Muchos piensan que la riqueza resuelve todas nuestras necesidades humanas. Pensamos que los ricos no tienen necesidad de nada. Pensamos que son muy felices, que han logrado la mejor vida. Mientras pensamos que ser pobre es una maldición, que Dios nos ha castigado por ser pobres, como si Dios fuera como nosotros. Dios mira el corazón, no mira lo externo, sino Dios mira el corazón. Vamos a ver entonces, queridos hermanos, amigos, las cosas que son más valiosas que la tristeza, según el capítulo 28 de Proverbios. La integridad, queridos hermanos, la integridad es más valiosa que las riquezas. Vamos a ver por qué. Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Proverbios 28:8 dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Zaqueo era un judío y rico, que se había hecho rico recaudando impuestos para Roma. Su sueldo salía de los impuestos que cobraba. Roma le daba el derecho de alzar los impuestos cuando él quería. Zaqueo fue odiado por sus compatriotas los judíos, pues extorsionaba a su mismo pueblo, cobrándoles excesivos impuestos. Se había hecho muy rico con esta práctica. Él había escuchado mucho sobre Jesús y golpeado por su conciencia, por la culpabilidad de su conciencia, vino a Jesús y tuvo un encuentro con Jesús y descubrió su corazón, que era un miserable. Más aún con todas las riquezas que había conseguido, reconoció que las riquezas nunca le habían dado esa paz, esa tranquilidad que da Jesús, que haber tenido un encuentro con Cristo le dio esa paz, esa tranquilidad, de tal manera que decidió dar la mitad de sus riquezas a los pobres, y a los que había defraudado devolverle 4 veces más. Zaqueo pudo experimentar que la integridad que Dios nos da es mejor que las riquezas, que la integridad, que trabajar honestamente con la paz de Dios, con el favor de Dios, verdaderamente nos hace muy felices. Él experimentó el gozo, Zaqueo, experimentó la paz cuando tuvo un encuentro con Cristo y Dios le dio integridad para que Zaqueo pueda devolver lo que había robado, lo que había defraudado. Así es, queridos hermanos y amigos, hay que guardar la integridad que Dios nos ha dado porque es muy valiosa. Ella nos da paz, nos da felicidad y nos da mucha salud. Vamos a ver una segunda cosa más valiosa que las riquezas. Es el entendimiento. Entender que las riquezas que Dios nos da es para un buen propósito. Vamos a estudiar Proverbios 28:11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. En Proverbios 28:22 también leemos, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El rico piensa que nadie puede darle consejo. Se cree que con su dinero lo soluciona todo. Es independiente y autosuficiente. Piensa que tienen que respetarle todo el mundo porque es rico. Vamos a ver, hermanos, de una iglesia. Aquí en Apocalipsis 3:17, la iglesia de la Odisea.
Vamos a ver en el capítulo Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, Dios está desaprobando a la iglesia de la Odisea. Con estas palabras, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia de la Odisea había puesto su seguridad en su prosperidad económica. Había dejado de buscar su seguridad en Dios. En otras palabras, estaba expresando su orgullo y satisfacción por lo que había ganado por sus propios esfuerzos. Seguramente los miembros de la congregación pertenecían a la clase alta de la sociedad. Gozaban del respeto de la comunidad y tendrían dinero de sobra. Pero toda su riqueza se reducía a recursos materiales y humanos. Pero esa no era la riqueza que el Señor valora. Los miembros de esta iglesia habían sido vencidos por el materialismo. Creían que eran ricos. Y en ese proceso de enriquecerse, su corazón se había enfriado en su relación con el Señor. Esta iglesia se estaba dejando engañar por los frutos materiales. Pero no entendía que Dios no la llamó a eso. No entendía que Dios busca de la iglesia frutos espirituales, a expandir el evangelio y a ganar almas para Cristo. Por eso Dios nos dé el entendimiento, queridos hermanos. Te dé el entendimiento, tú que eres rico, te dé el entendimiento que Dios te llamó como iglesia a la salvación de las almas y no a tener seguridad en tus riquezas. Las riquezas que Dios nos da, hay que entender, queridos hermanos, amigos, tú que tienes riquezas, tú que tienes posiciones económicas, tienes que entender que Él te ha dado esas riquezas para que cumplas su santa voluntad. ¿Cuál es su santa voluntad? Que tú debes colaborar a la obra, al avance de la obra de Dios, para que muchas almas sean ganadas. Dios nos bendice con riquezas, pero hay que entender que esas riquezas es para poder apoyar, para que la obra de Dios avance, la iglesia avance y muchas almas puedan seguir a Cristo, puedan ser ganadas para Cristo. Por eso, hermanos, con nuestra riqueza tenemos que invertir para las cosas del Señor. Dios nos dé ese entendimiento, que ese entendimiento es más valioso que la riqueza. Ese entendimiento te dará salud, te hará sentir útil y servicial para Dios y te da mucha paz, sabiendo que estás haciendo lo correcto, invirtiendo tus riquezas para el reino de Dios. Vamos a ver otra cosa más valiosa que las riquezas, es la generosidad. Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Dios quiere que seamos generosos. Si somos generosos, entonces Dios nos ayudará. Dios ama al dador alegre, dice la palabra. La generosidad no es una opción para los cristianos, sino que es parte del trabajo del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a ver el ejemplo de los creyentes en Macedonia. Las iglesias de Macedonia estaban en las ciudades tales como Filipo, Tesalónica y Berea. En 2 Corintios 8:1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo reporta a los corintios cristianos el ejemplo de los cristianos, de los hermanos en Macedonia. Los macedonios, aunque estaban en grande prueba de tribulación y aunque estaban en profunda pobreza, aún dieron generosamente, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Para qué se estaba juntando el dinero? Pablo estaba juntando dinero para ayudar a los cristianos en Jerusalén, quienes eran muy pobres. Pablo sabía que los macedonios daban de dos maneras. Primero, ellos daban conforme a sus fuerzas, diciendo que en total su ofrenda no era mucho, no era una gran ofrenda en el sentido de dinero total. Segundo, ya que su corazón dio con agrado y dieron en proporción a lo que tenían. Ellos dieron más allá de sus fuerzas. Qué lindo, queridos hermanos, ver a una iglesia de Macedonia pobre,
pero que eran ricas en generosidad, que ellos mismos pedían a Pablo poder ofrendar para las iglesias en Jerusalén que estaban pasando económicamente un tiempo difícil, pero los macedonios quisieron dar, pidieron a Pablo y dieron más allá de sus fuerzas, aunque su ofrenda no fue de mucho, pero a los ojos de Dios fue grande. Así como la viuda que dio de lo que no tenía, dio una moneda. Pero Dios alabó, Jesús alabó a esta viuda, porque dio con todo su corazón, dio con toda su fuerza y dio con un corazón generoso. Dios ama al generoso. La generosidad, querido hermano, te hace igual que Dios, te hace semejante a Dios y te da mucha paz, mucho gozo, mucha felicidad cuando eres generoso. Y al generoso nunca le va a faltar. La iglesia que es generosa nunca le faltará, querido hermano. Esa es la bendición de los hijos de Dios. Hermanos queridos, bueno, vamos a orar. Hemos estado viendo la palabra de Dios, que es rica, que nos ayuda, nos alimenta nuestro espíritu para poder hacer la voluntad de Dios. Oremos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este hermoso tiempo, Padre. Hermosa la palabra, nos renueva, nos anima, nos habla, nos confronta. Gracias, Dios. Te damos la gloria. Ayúdanos, Padre, a poder practicar estas cosas que son más valiosas que las riquezas, que es la integridad, a ser íntegros de corazón, a trabajar honestamente. También, Señor, a tener entendimiento, a entender, Señor, que si tú nos prosperas es para poder servirte con nuestras riquezas. Y también, Padre, a ser generosos como tú, a estar contentos cuando nos llamas a dar una ofrenda, cuando la iglesia nos llama a dar una ofrenda, darlo con toda alegría, porque, Padre, seremos bendecidos cuando damos. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo el día de mañana. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con todos tus amigos y tus familiares. Y si deseas aprender más de la palabra de Dios, te animamos a que te inscribas a nuestra Academia Bíblica. Para más información, revisa nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga.